Mi grupo de amigos del barrio y de colegio era como Eduardo es el encargado de contar la historia, hasta el punto en el que aún si yo no hubiese estado, yo contaba, claro, y entonces pasó esto, todo el mundo se mataba de risa. Y sí recuerdo mucho ese poder, esa fuerza tan enorme de las imágenes, sobre todo en un cine tan pequeñito como era el cinematógrafo. Le toqué la puerta a Pancho Lombardi y me abrió la señora que trabajaba en la casa y le dije, ¿está el señor Lombardi? Me miró, no, es que quería hacerle una pregunta. Y me hizo pasar y me recibió Pancho y hablamos. ¿En serio? Sí, y no sé, 20 años, 25 años después le escribí un guión. Un poco la idea de Unifest es justamente crear, ¿no? A través de este concurso, este Festival Nacional de Cine Universitario, este concurso que enfrenta de alguna manera a las distintas universidades del país, lograr que los chicos tengan un espacio donde mostrar y compartir sus trabajos. Netflix nos dice que no, que quiere un estreno mundial. Wow, no voy a creerlo. Y le digo, ya, genial. Pero me acuerdo que la alegría me duró 5 minutos porque para cubrir y tener a todo el mundo, literal, excepto China y Corea del Norte, por cuestiones políticas, creo que son 21 o 22 idiomas que tú con tu dinero tienes que o traducir o subtitular. Ya estamos aquí con la mirada de Eduardo Mendoza. Eduardo, gracias por estar aquí en el programa. No, feliz de volver a encontrarnos y conversar un rato. Bueno, pero a mí me encanta este ejercicio de que mucha gente ha visto tu trabajo, tus películas, pero no sabe exactamente cómo es la cara del director, ¿no? Quién está detrás. ¿Cómo empieza la historia? ¿Desde niño, con tu familia, con tus padres? A ver, creo que siempre desde muy niño tenía este afán de contar historias. Pero como con tus muñecos, con tus juguetes. ¿Cómo lo Mira, hacías? por ejemplo, algo que recuerdo mucho es entre niño y adolescente, cuando ocurría alguna situación divertida o lo que fuese en el barrio, ¿no? Con los amigos, yo contaba la historia. Pero en un momento, por ejemplo, por X motivo, no sé, estaba enfermo, estaba castigado, no estaba esa tarde o esa noche o ese partido de fútbol o esa fiesta o lo Ajá. que fuese, igual me la contaban y yo terminaba contándosela al grupo. O sea, tengo ese recuerdo ya en retrospectiva, ¿no? En un punto donde ya mi grupo de amigos del barrio y de colegio era como Eduardo es el encargado de contar la historia, hasta el punto en el que aún si yo no hubiese estado, yo contaba, claro, y entonces pasó esto, todo el mundo se mataba de risa y en realidad me habían dado como que los insumos de la noche o de lo que había pasado y bueno, tenía ese afán, ese gusto, no sé. Y por otro lado, algo que sí creo que fue súper importante, iba al cine con mi papá, pero A Barranco. me acuerdo que me llevaba mucho al cinematógrafo de Barranco, ahí de muy niño, no sé. Y en esa etapa, ¿puedes recordar algo que te haya impactado? Algo, pues una película, un actor, una escena, un movimiento, algo. Mira, varias películas, claro, era tan niño, te hablo, habré ido de los 10 a los 15, 16, varios años. Por ejemplo, 400 golpes de Truffaut. Me acuerdo haber visto, claro, en ese momento habían historias que no lograba entender del todo, ¿no? Era un niño, pasaban mucho, bueno, Nouvelle Vague, ¿no? La nueva ola francesa, el neorrealismo italiano, cine independiente norteamericano también. En fin, y habían historias que, como te digo, en términos del argumento, la trama, quizás no las entendía, de hecho, no. Pero sí recuerdo mucho ese poder, esa fuerza tan enorme de las imágenes, sobre todo en un cine tan pequeñito como era el cinematógrafo, 40 butacas, y tenías la pantalla enorme y esa sensación de por momentos de sentirse abrumado, ¿no? O conectarse con algún personaje o alguna situación. Sí recuerdo, como te digo, algunas películas de Buñuel, de Truffaut, de Godard.
recuerdo Roma, Ciudad Abierta, recuerdo varios fragmentos de películas que luego vi ya mayor, pero que sí me impactaron y que me dejaban muy movido, ¿no? Y aparte, mi papá tenía una costumbre que en esa época me daba mucha vergüenza, que era, se acababa la función, o sea, acababa la película sí. y mi papá se paraba y decía, bueno, ¿qué tal? Los que quieran quedarse a comentar sobre la película se pueden quedar. Y yo, sí, muerto de vergüenza. Tú chiquitito, No, por chiquitito. favor. Sí, pero ya peor, ¿no? Ya 11, 12, Claro, adolescente. ya a la adolescencia. Y la gente, ¿no? Imagínate en el cine que alguien se pare y diga, quedémonos a conversar de la película. Claro, a veces se quedaban 3, 4, 2, a veces nadie, tú no sé. A veces se quedaban 5, 6, 7 personas y nos quedábamos un rato conversando. Pero Pero eso sin fue un duda, gran ejercicio para ti. esos años, la película, la experiencia misma del cinematógrafo y sin duda la compañía de mi papá y estas conversaciones así random con Con la gente, con la que puede ser gente. distinta, Sí. diferente. Y de hecho ahí es donde una noche que veo La Ciudad de los Perros, creo que la pasaba América Televisión en la noche, perdón, bien tarde, me impactó, me tocó mucho, fue una de las películas que también fue como, uf, qué fuerte. ¿Habías leído ya el libro? No, era muy chico, 11, 12 años. Y le comento no sé, el gerente, el coordinador del cinematógrafo, que estaba siempre ahí, ya me conocía de ir. Y le comento de la película, le digo, he visto Los Cielos Perros, deberían pasarla acá y tal. Y me dice, bueno, el director vive acá al lado. Y vivía literal cruzando la pista. Y bueno, un día fui, le toqué la puerta a Pancho Lombardi y me abrió la señora que trabajaba en la casa y le dije, ¿está el señor Lombardi? Me miró, no, es que quería hacerle una pregunta. Y me hizo pasar y me recibió Pancho y hablamos. ¿En serio? Sí, y no sé, 20 años, 25 años después le escribí un guión que ganó Dafy y Vermeer y finalmente se hizo la película. Hablando de esto, déjame compartir una mirada contigo, ¿sí? Vamos a verla. Un día, hace ya muchos años, que ya recuerdo con dificultad, efectivamente Eduardo se acercó a mi casa y bueno, conversó conmigo contándome un poco sus sueños de ser alguna vez cineasta. Y bueno, con los años su sueño se volvió realidad. Eduardo se ha convertido en un importante cineasta peruano, un director que tiene una actividad continua y que tiene a saber una de las películas más importantes de los últimos años, que es una película que yo valoro mucho, que es El Evangelio de la Carne. Así que felicitaciones, Eduardo, por ese sueño cumplido y porque sigue haciendo muchas más películas. Wow. Qué lindo. Me he emocionado. Oh, es que creo que lo que tú nos cuentas y lo que nos dice Pancho habla de ese temperamento y esta fuerza tuya, que por eso es que lo vemos reflejado en tu obra, ¿no? En tus películas, que no es que de pronto quieres ser director, sino que había una fuerza de adentro, de niño, ¿no? Y que gracias a Dios fue alimentada por tu familia, ¿no? Uh-huh. Sí, también era, bueno, en fin, en el Perú, iba a decir una época difícil, todas son tan complicadas, pero quizás la diferencia principal era que hoy en día, a pesar de dedicarse al cine, sigue siendo una Cosa empresa, compleja. una aventura complicada. La aparición del digital desde hace unos 20, 25 años de alguna manera facilita el acceso al menos, ¿no? Puedes hoy en día alquilar una camarita, una buena cámara, puedes finalmente hacer un corto con un teléfono, puedes editar en tu computadora, en un programa, un Premiere, en un Final Cut, quiero decir... Hay más recursos. Hay más recursos, ¿no? En esta época, hablamos de los finales de los 80s, inicios de los 90s, todo era película, fílmico. Entonces era... o sea, no me gusta nunca usar la palabra imposible, pero era casi que
que era una utopía. O sea, tú tenías que tener el dinero para alquilar una cámara de cine, para comprar las latas de película. Y una vez que lograras eso, que ya era complicadísimo y costosísimo, mandar el material a revelar fuera del país, a Buenos Aires o a DF, a México, y tener el dinero para viajar y con el fotógrafo poder ver el material. O sea, ¿te imaginas? Era de verdad muy complicado. Ahora, muy complicado. le tocas la puerta a Pancho, tenías 13 años más o menos, Sí. y ya tenías sí. claro lo que querías hacer. No tenía idea, no tenía idea de Ya, cuáles no sabes eran la las magnitud. funciones de un Ajá. director. Pero lo que tú veías... Ni tampoco la magnitud. De hecho, ahorita acabo de filmar mi última película hace un mes y digo, wow, realmente cada película uno aprende tanto y te das cuenta, hay tantas cosas alrededor de la realización de una película, todo el proceso de la parte humana, el construir un grupo que se tiene que sostener durante meses, Que entre en fin. todos se sostengan. Pero volviendo a tu pregunta, perdón, me fui un poco. Ya si tenías claro lo que significaba ser un director, porque ya de ahí en unos años más vino Sí. terminar la etapa escolar y había que tomar las Claro. grandes decisiones. Ahí se juntan dos cosas. Me gustaba mucho leer y escribir. De hecho, ¿Qué tal alumno eras? en el colegio regular, ¿no? La verdad, muy bueno. No te dejaban con la creatividad. Era medio, sí, medio pelomilla. Pero sí se leía mucho en mi casa. Mi papá leía mucho, mi mamá, bueno, era profesora en un colegio, había estudiado educación, filosofía. Entonces había una biblioteca ahí más o menos en la sala donde... Entonces de chico recuerdo mucho haber leído iniciarme leyendo los cuentos de Los Jefes de Vargas Llosa, Ribeiro, claro. ¿no? Bryce, luego. Entonces tenía ese afán, ese interés, y un poco era contar historias. Ahora, lo del cine fue tan fuerte que, claro, en ese momento me quedé pensando, ¿será posible y tal? Pero de hecho, cuando acabo la universidad no existía ninguna escuela de cine. De hecho, la única es EPIC, que se fundó hace relativamente poco. Justo Pancho era el director de la escuela. Y entonces, ¿qué tenías? Comunicación audiovisual en la de Lima y por ahí en alguna que otra, ¿no? Es una carrera relativamente que existe hace poco en las universidades. Entonces yo entré en realidad en literatura. Yo estudié literatura en la Católica. Y después, en una juerga, escuché a alguien decir, la Embajada de Brasil da becas para estudiar y no sé qué. No sé cómo, en medio del arco, 2 días después, estaba en el Moradito yendo a la casa de mi abuela y paso delante de la Embajada de Brasil y se me viene el flashback y digo, las becas, a ver, bajo del micro, pregunto y me dicen, ya, venga tal día, no sé qué. La cosa es que voy, me dan los Folletos, los información. folletos, hago toda la cosa, doy el examen, no me acuerdo, 3 meses después, qué sé yo, y otros 3, 4, 5 meses después, un día llaman a la casa que me había ganado la beca. Así que bueno, dejé literatura, me quedé en el 4º año de literatura y me fui. Ahora, el tema era que la beca consistía en el cupo, en el espacio, eso, el cupo, ¿no? Pero no en nada. Yo me fui sin un sol. Entonces no tenías dónde vivir ni comer, o sea, era el cupo. Bueno, vamos a hacer una pausa para que me cuentes qué ha pasado. Ya sabemos de la beca, el cupo, pero ¿cómo hizo para comer, vivir? No lo sé. Vamos a hacer una pausa, regresamos con la mirada de Eduardo Mendoza, ya volvemos. Estamos aquí de regreso con la mirada de Eduardo Mendoza y nos habíamos quedado así como telenovela. Tarararán. Listo, el cupo, ya estaba. ¿Y? Bueno, llego primero a Río de Janeiro, estuve un tiempo ahí, me acuerdo que me quedé en la casa de unas amigas, vivía en un departamento chiquitito
Y no entendían. Yo me iba a una ciudad en el nordeste, muy bonita, en el litoral, unas playas hermosas, pero muy pequeña y en una de las ciudades más pobres de Brasil. Realmente ya el nordeste es una región, ¿no? Y La Paraíba era una ciudad muy pobre, la verdad. Tenía una universidad grande, importante, que básicamente todo giraba alrededor de la universidad, pero una ciudad, como te digo, muy pequeña. Bueno, la cosa es que estuve en Río, ahí medio que yendo de un lado a otro, un par de meses hasta que me fui. Llego a La Paraíba, que queda arriba. ¿Has visto el mapa de América Latina, esa puntita que vaya en el Atlántico ayer? Bueno, llego y tenía un papelito, era todo lo que tenía, un papelito que decía Vicky y un número, que era una chica peruana. La llamo de la estación de los buses, le digo, hola Vicky, tal, y acabo de llegar. Me recogió y ella vivía habían internados de hombres y de mujeres para los chicos, los alumnos que estudiaban lejos de la capital, en general en todo Brasil. Y le digo, oye, ¿y tú crees que me pueda quedar? Tal, había un cuarto de huéspedes. Y bueno, el cuarto de huéspedes era un depósito con una cama rota, así. Y le digo, ¿me puedo quedar? Me dice, sí. Entonces me empiezo a quedar, pero ya a los 10 días me dice, ya te tienes que ir. Y yo no ¿A dónde? tenía cómo irme. Y le digo, no me puedo quedar. Le digo, no tengo a dónde irme. A ver, vamos a ver. Y me dan 10 días más. Y en esos 10 días, bueno, conocí a algunas chicas de por ahí y una me dijo que podía ir a su cuarto. Eran 4 chicas por cuarto. Y bueno, me fui al cuarto Una se molestó, dijo, ¿qué hace acá un chico? Que no sé qué, y se fue. Y yo me quedé. Y ya pues me quedé viviendo ahí casi un año, escondido en ese internado. Eran 140 chicas que vivían ahí. Hasta que ya hubo todo un laberinto porque se enteraron y tal, y ya me tuve que ir. Ahora, estás en Brasil, tienes ese aprendizaje y regresas aquí a Lima. Sí. Has podido quedarte, pero decides venir. Vuelvo, sí. Y cuando vienes, ya muy bien, qué bonito, has estudiado, pero ¿cómo empiezas con esta historia ya de trabajar en lo que era tu sueño? ¿Qué es lo primero que haces? Bueno, lo primero, vuelvo a la Católica y ya existía, mira que no existía la carrera de comunicaciones, ya existía ya un traslado interno de literatura a comunicación audiovisual. Empiezo a conocer a algunos amigos, de hecho, uno de ellos, Fergan Chávez, un director de foto muy capo con el que he hecho ahora mi película. Y creo que lo que marca un poco y tiene que ver con el proyecto en el que estoy, Unifest, el Festival de Cine Universitario, que por ahí, si tenemos tiempo, conversamos un poquito. Cuando yo ya había estudiado letras y tal, entonces solo eran ya los últimos años de carrera. Llega el último ciclo y tú tenías, en esa época, se hacía pues una película al año, que era la de Pancho. Y 3 años después, por ahí una de Tamayo, no, pero acuérdate, era una película peruana. Entonces se privilegiaba mucho el tema de la televisión. Entonces tu trabajo de fin de carrera era armar un programa de tele, ¿no? Tipo un magazine o un programa cultural, lo que tú quisieras, pero en formato televisivo. Y yo que quería cine y tal, y escribo un guión y me dicen, no, bueno, al final me dicen, ya, ok, hazlo. Pero el guión tenía 60 páginas, o sea, era de 1 hora, y el profesor me dice, Eduardo, lo que puedes hacer es un corto de 10, 12 minutos, pero no una cosa, esto es casi un largometraje, estás loco. No, pero sí lo puedo hacer. ¿Pero cómo lo vas a hacer? Nada, yo terco, hasta que me dice, bueno, Eduardo, veo que no entiendes, si lo haces, te vamos a jalar, no porque te quiera jalar, porque es imposible filmar 60 páginas, teníamos 3 días, de verdad era absurdo. Claro. Y yo, bueno, ya está bien, que me jalen. Ah, que me jalen. Pasan unos días y dice, bueno, por acá lo voy a convencer. Bueno, no solo te voy a jalar a ti y no te vas a graduar, sino que tus compañeros, que no tienen la culpa, pues también van a salir jalados y no se van a graduar. Y le dije, bueno, nada, igual lo voy a hacer. Ya, entonces me dijo, ya, ahí ya con cólera, ya, pues que te... Bueno, yo en el momento del rodaje... Pero, ¿te jaló? Bueno, ahí te cuento cómo fue. Primer día de rodaje, segundo día, tercer día, y obviamente pues había filmado
El 10%, No sé, 20%. el 20%, Claro. tal cual. Y ya todos mis amigos ya me odiaban porque, ¿no? Y era como... Y el profesor, Te dije, te dije. te dije. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Dije, no, igual lo voy a hacer. Y empezamos a grabar los fines de semana, un jueves en la tarde, un sábado y así. Y ya teníamos 20 minutos, 25, 28, 30. Y bueno, teníamos el material, se filmó la película, empezamos a editar. Y me acuerdo que justo llegó el Final Cut, ya era así como, wow, una modernidad en las islas de edición, en la universidad. Editamos y nos quedó casi un largo, 60 minutos. Y ahí sí también esas cosas de la vida, del azar y tal. Había unos premios internos en la universidad que se llamaban los James Awards, que eran tipo unos Oscar dentro de la universidad. Y había categorías, mejor actriz, mejor actor, mejor director. Y bueno, ganamos varios premios, mejor corto. Y no sé si por eso, porque el decano, que recuerdo que era Luis Peirano, Lucho Peirano, creo que él hace las gestiones para que lo proyecten en el Centro Cultural. De verdad, y sin toda esa parte no entiendo por qué, cómo, y lo que menos entiendo es por qué fue gente. Porque va a ir mi mamá, mi hermana, mi abuelita. ¿Y te sorprendió? Y ya pues somos 5, cada uno su mamá, su papá, seremos 20 personas. Estaba no solo lleno, sino que había una cola, no entendí. Acabó, la gente aplaudió, como que a la gente le gustó, era algo... Pero tú también quedaste satisfecho con lo que hiciste. Sí, era particular, era una suerte de ficción, docuficción, una cosa así que llamó la atención. Y dentro de las personas que estaban estaba Eduardo Oriancén, el dramaturgo, el guionista. Y al día siguiente se consigue mi teléfono, me llama y dice, Eduardo, oye, bueno, nada, estuve el otro día, se llamaba TQ 1992, trataba de una fiesta, un grupo de chicos de clase media, que estando en la fiesta se dan cuenta, la historia sucede en finales de los 80, inicios de los 90, de que probablemente había un coche bomba a punto de estallar. Salen corriendo, se esconden un depósito y nunca explota el coche bomba, pero que lo que explota es lo que está ahí, ¿no? Y salen a la luz una serie de prejuicios. O sea, realmente explotó ese coche. Claro, ¿no? Y bueno, y me dice, mira, ¿quieres escribir conmigo mi próxima telenovela? Espérame, voy a compartir una mirada contigo. Yeah. Vamos a verla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Este es un saludo para Eduardo Mendoza, mi colega, amigo, guionista, director, a quien conozco desde que era mi alumno en Católica. Es uno de los más ilustres alumnos en comunicaciones en Católica y que tenía un potencial creativo extraordinario desde que era chico, desde que era estudiante. Con Eduardo trabajamos desde el año 2002 haciendo una telenovela que funcionó muy bien, que se llamaba Qué buena raza. Y él siempre quería ser director, él tenía ya desde entonces una creatividad impresionante y me alegra muchísimo, ya había hecho una película, un mediometraje por ese momento, y me alegra muchísimo que ahora pues ya es un director obviamente cuajado y muy con un trabajo, una carrera muy interesante y del cual siempre estamos con muchas ganas de ver su siguiente película. Así que desde acá un inmenso saludo para ti, Eduardo Tocayo, eres un capo, siempre fuiste un capo y lo sabíamos. Y todo lo mejor del mundo para ti, en lo que hagas, en lo que venga, en toda la carrera y en todas las películas. Un abrazo. Ay, qué lindo. Oye, bueno, nada, tal cual. Fue mi profe, uno de mis mejores profes, y era monstruo, porque claro, él te hablaba también, o sea, manejaba todo el tema teórico, la parte académica, pero también era, ¿no? Como, y entonces en los de arriba y los de abajo, tal, ¿no? Y era paja tú como alumno, y en la perrichol, entonces que me llamara, fue como, wow. Y bueno, era Qué buena raza, que aparte la premisa era potente, pues era la primera novela de la gringa con el cholo, nunca se había hecho eso en el Perú, imagínate un país, ¿no? Tan racista. Y una historia de amor con eso y con mucho humor. Era no sé si por ahí vieron la telenovela, pero era
yo no sé si hoy se podría pasar una novela. Y las cosas que se decían. Sí, o sea, era... Y las Yo situaciones. escribía cosas, me acuerdo, escribía mucho el personaje de Laszlo Kovacs y tal, y Eduardo se mataba de risa y le decía, pero esto lo van a... Y era Carlos Cano, que... Bueno, pero es que era la realidad que se estaba viviendo y simplemente le estaban evidenciando. Pero era Sí. potente. Y bueno, entonces yo estaba así como, no puede ser, ¿no? Me acordaba de los de arriba y los de abajo, de tantas cosas. Chambear con Eduardo, estaba súper emocionado, estaba un grupo, un pool de guionistas. Aprendí mucho y claro, me acuerdo ahorita viendo a Eduardo, él tenía su oficina, el resto de guionistas estábamos en otra y siempre iba y lo molestaba, sí, que quiero hacer esto, y andaba con el tema de la película. Y toda esa época hicimos como 4 novelas. Me la pasé 2 años tocando puertas. Para tus sueños. Permíteme hacer una pausa y Dale. vamos a regresar con la mirada de Eduardo Mendoza. Ya volvemos. Estamos de regreso con la mirada de Eduardo Mendoza, hablando de cine, hablando de su pasión. Eduardo, ahora que escuchamos la mirada de Pancho sobre ti, él mencionó el Evangelio de la Carne. Esta película que tiene muchos significados. ¿Cuál sería el principal significado para ti del Evangelio de la Carne? ¿Qué significa en este momento en tu vida? Varias cosas. Por un lado, en términos de esa búsqueda que tenía desde niño, ¿no? De la que empezamos hablando al inicio de la conversación, de ese niño que iba al cinematógrafo y que soñaba con contar historias y ni siquiera con hacer una carrera como director, porque eso ya era hacer una película. Ese era el objetivo, no una carrera como tal, sino hacer algún día, de alguna manera, una película. Y haber estado, bueno, ¿no? Haber sido un proceso difícil. Lo de Brasil, claro, les cuento anécdotas divertidas, pero fue muy duro, o sea, muy duro en el sentido de muchos días y momentos, ¿no? Donde no tenías a dónde ir, si tenías un tema de salud, de comer, ¿no? Yo me fui pesando lo que pesaba siempre, 80 kilos, volví, pesaba 52 kilos, o sea, estaba bien. Fue divertido, fue todo un viaje, un aprendizaje. Y un poco el evangelio lo que sentí cuando la vi proyectada por primera vez en México, cuando terminamos la postproducción y se acabó y fue como, a ver, ¿no? Hicimos la posta ahí en DF, había un pequeño cinecito chiquito dentro de la posta y se proyectó, seríamos 8 o 10 personas. Acabó la película y me acuerdo que la gente aplaudió, vi que la gente se emocionaba, pero más allá de eso, lo que sentí fue como, o sea, es la película que quería hacer. Y la historia. Sentí como, he cumplido con esto, no en el sentido de ya está, o sea, no por el lado del ego, no por el lado de tal, sino, wow, menos mal lo hice. Hice la película que soñaba, que un poco Claro, el creer en transmite, ti. intenta y está ahí y Pero menos escúchame, mal. la historia, ¿cuándo empieza? Tenía varios temas que a mí me interesaban desde siempre. Fue de lo macro a lo micro, me imagino. Sí, lo principal era esa cuestión de la fe, en términos de la fe entendida como esa fe quizás que te vincula más a lo divino. Hay un ser omnipresente y poderoso al cual acudes, con el cual te comunicas, pero también está esta fe más, si quieres, humana, en el sentido de la fe en uno mismo, de la lucha constante, de no decaer, de no rendirse, de luchar hasta lo último. Entonces,
un poco el evangelio de la carne es eso, ¿no? El evangelio, por un lado, que te puede remitir a algo más espiritual o hasta Claro. religioso. Y la carne Lo que somos. En términos de lo que somos, de lo que nos tropezamos y caemos y nos volvemos a tropezar y estos... este cúmulo de contradicciones que somos, ¿no? Entonces, un poco el título también, de alguna manera, intenta resumir eso. Entonces, el Evangelio era eso, ¿no? Cómo en una ciudad tan desbordada como es la nuestra, con 10 millones de personas y cientos de realidades, yo sentía que cómo cuento, si me centro en un protagonista, cómo cuento, cómo tengo a Lima presente. Un solo personaje no puede atravesar pues, por 1.001 millones de situaciones, ¿no? Entonces dije, la única manera de contar y poder hablar sobre esta ciudad, mi ciudad, caótica, desordenada, pero a la vez también llena de energía y con esta efervescencia, es teniendo diferentes historias que me muestran. Entonces ahí sí busco cosas que estaban cercanas. Una de ellas era el tema religioso, espiritual, con el cual también tuve muchos acercamientos con mi padre. Con mi padre fui, así como el cinematógrafo, mi padre me llevó a los budistas, al Cuarto Camino, a los catecúmenos, a todos lados, y él intentaba encontrar en cada una de estos finalmente caminos algo que le sirviera. Nunca fue parte de una religión como tal, soy cristiano, católico, apostólico, romano, sino... Y yo lo acompañaba. Y fuimos algunas veces a la procesión y me parecía... Del Cielo de los Milagros. Y en esa época pues iba muchísima gente, era una locura, ¿no? Estás hablando de 200, 300 mil personas. Era algo que recuerdo la primera vez me impactó muchísimo. Lo segundo, el fútbol, ¿no? Una de tus pasiones. Una de mis pasiones. Y lo otro, Lima, esa Lima también donde tienes la Contrastes. corrupción y el tema de los dólares falsos y las apuestas clandestinas, todo ese mundo que también de alguna manera conocía, que había investigado, que tenía amigos, que había conversado. Entonces, un poco se van juntando esas historias y se arma como esta película coral que es el Evangelio. es Bueno, el Evangelio, ¿no? déjame compartir otra mirada contigo. Vamos a ver. Eduardo Mendoza, desde el chibolo que se apareció una tarde en mi casa para invitarme a la proyección de su primer mediometraje, hasta el hombre apasionado, creativo, con el que he tenido la suerte de colaborar en muchas películas. Mi admiración absoluta. Eduardo es un tipo que sabe lo que quiere y es capaz de ir hasta las últimas consecuencias para conseguirlo. Aquel que me dice una vez más, quiero una toma más, y me puede hacer repetir la escena más de 30 veces para conseguir su visión. Un capo, un director con el que quisiera siempre poder trabajar y un artista que es un lujo tenerlo aquí en el Perú y que sea peruano. Un fuerte abrazo, Eduardo. ¡Feliz año! Gran actor, Giovanni. Lo máximo, Giovanni. No, y es ¿Lo pensaste cuando tenías la idea de la historia? ¿Fue apareciendo? Fue apareciendo porque eran, no recuerdo ahorita, pero que serán 12 personajes principales, ¿no? En la historia de Giovanni está Gamarra, ¿no? Giovanni, la esposa Jimena, el mejor amigo Lucho Cáceres, Cindy Díaz, que era chibolita en esa época. Pero todos grandes actores. ¿Quién más? Ahorita Flor Castillo. En la otra historia estaba Aristóteles Picho. En la historia de las barras, Sebastián Montegrifo, que también chiquillos. Carlos Montalvo. Norma Martínez. Gianfranco Obrero. Sí, no, es que impresionante. Sí, sí, de verdad que... El casting. Que un super elenco y
Me he acordado de una escena, claro, el pobre Giovanni lo tenía en una escena en la que era, no sé, era literal la toma, creo que no sé, 30. Yo lo veía sufrir, le decía, pero es que yo sentí que como que por un momento, ¿no? Él estaba tan metido en Gamarra, en el personaje, y por un momento sentí que no estaba ahí. Le decía, pero Giovanni, hay que volver, hay que recuperar a Gamarra y tal. Pero Giovanni, además de ser un tremendo actor, es una persona tan noble, tan ¿no? Tipo, no sé cuántas películas ha hecho Giovanni, 30, no sé cuántas horas de teatro, cuántos programas. Pero se deja dirigir. Y se deja dirigir y es de verdad tan amable, tan divertido también. Tan divertido realmente. Es un ejemplo porque a veces todos en esto, ¿no? También claro, alrededor del estrés. cine y tal está también el tema de la fama, la vanidad, el ego, ¿no? Y a veces, no, uno hace una cosita y tal, y ya, oye, mira, tal. No, pero Tú Giovanni ves a Giovanni con todo y a mí me encanta Giovanni es un porque tipazo. siempre está como que fuera la primera vez que va a hacer algo, ¿no? Con esa emoción, a ver. Con esa emoción Sí, y con sí. esa sencillez Ajá. y esas ganas de trabajar y de probar y de experimentar. No, es ¿Y lo qué quiero clase de mucho. director eres tú? Pucha, sí soy bien pesado, creo, en el sentido La verdad ante todo. Por un lado, por la parte visual, siento que como director, o sea, hay muchas responsabilidades, ¿no? Primero, la primera de todas es lograr mantener un equipo humano cohesionado, con un mismo norte. Con la misma visión. Con la misma visión, encaminado. Siempre van a haber diferencias, pero intentando llevarlas de la mejor manera y poniendo siempre la película por encima de todo, ¿no? Así es. Sabes que yo, director de arte, tengo que hacer esto y tal, pero, a ver, ¿no? Si solo vamos a filmar este fondo, no se requiere eso, no gastemos ahí, y más bien tal, Claro, o al pensar revés. en el o todo. no, yo voy a hacer acá un traveling circular y necesito ver, o sea, la película, el objetivo común por encima de todos. Y lo otro ya en cuestiones más puntuales está la parte que es la puesta en escena, que es la decisión del director, que parte sobre lo que yo llamo las ideas visuales. Por ejemplo, ahorita en Ellas, ¿no? Es una película donde la protagonista es una trabajadora del hogar. Entonces, ¿qué ideas visuales yo voy a sostener como ejes a lo largo de la película, ¿no? Por ejemplo, eran tres hermanas, ¿no? Están tres hermanas, una interpretada por Norma Martínez, la del medio Jimena Lindo y la menor Katy Salazar, y Julia, que es la trabajadora del hogar. Han crecido juntas, ¿no? Como hay una frase muy común que es como de la familia, ¿no? Pero esa frase es como de la familia. ¿Qué significa como de? ¿No? Claro, no eres de la familia. No eres. Cuando ¿Cómo? me ¿Qué conviene. compartes? ¿Qué no compartes? Claro. Se sientan a almorzar juntos, comparten los problemas que también tiene... normalmente son mujeres las que tienen este trabajo, o sea, hasta qué punto realmente, ¿no? Y es un trabajo bien particular, muchas veces sin horario, este tema de cama adentro, ¿cuándo acaba, no? Claro, bueno, antes de que sigas contándome esto, quiero compartir, porque si no el tipo me va a ganar a mí, otra mirada contigo. Ay. Hola Eduardo, es una persona que admiro muchísimo, no solo como director, como amigo, sino también como productor. Creo que es una de esas personas que saca adelante los proyectos y eso es algo que yo admiro muchísimo, muchísimo. Recuerdo mucho nuestra experiencia en El Evangelio de la Carne, que es de hecho una de mis películas favoritas del cine peruano, y tengo una anécdota que siempre se la cuento a mis alumnos. Estábamos trabajando en una escena con Giovanni Sixia y él estaba mirando el ensayo. Y él me decía, Jimena, menos. Y yo le decía, en un momento le dije, bueno, Eduardo, no estoy haciendo nada. Y me dijo, eso es. Es un director en el que confío muchísimo, plenamente. Y de hecho en la última película me entregué totalmente y cada vez que le decía queda, yo sentía que quedaba porque estaba bien. Y nunca dudé. Así que nada, gracias Eduardo por haberme dado la oportunidad de trabajar en dos películas tan hermosas contigo. Te admiro muchísimo, te quiero mucho y espero que sigamos haciendo cine juntos siempre. Así que nada, un besazo y un abrazo enorme. Ahí está, la magia. Nada, eso es lo que quiero. Permíteme hacer una nueva pausa. Regresamos con la mirada de Eduardo Mendoza. Ya volvemos.
momento para hablar. Yo creo que va a venir un Eduardo Mendoza lado B. Vamos a tener que hacer una segunda entrevista. Pero Eduardo, no quiero dejar de preguntarte sobre la llegada a Netflix, cómo se da y lo importante que es para, no solamente para ti, sino para todos los demás directores. Ajá. Cecilia Gómez de la Torre me dice, Eduardo, ¿quieres que me haga la película? Dale, tal. Y no recuerdo bien, creo que fue en la feria del Festival de Cine Cannes. Hay un interés por Netflix. Y dije, wow. Y total, que al final Netflix nos dice que no, que quiere un estreno mundial. Y yo, wow, no podía creerlo. Y le digo, ya, genial. Pero me acuerdo que la alegría me duró 5 minutos porque para cubrir y tener a todo el mundo, literal, excepto China y Corea del Norte, por cuestiones políticas, creo que son 21 o 22 idiomas que tú con tu dinero tienes que o traducir o subtitular. Entonces, te tienes que con el inglés y el español buena parte, y portugués, pero ahí hay que doblar al japonés solo para Japón, al coreano para Corea del Sur, ¿me entiendes? Al danés y tal. Y bueno, ahí fue todo un tema, conseguir el dinero y tal, pero bueno, finalmente se hizo y sí, fue lo caso. Me acuerdo haber estado en Rusia filmando un documental del Mundial y de repente John, el sonista, me dice, oye, Mendoza, ¿será verdad que se estrenó Mundial? Llegamos al hotel y en la noche ahí en Moscú ponemos Netflix, al final, y de repente está la verdad. Sí era. Y sí, claro, es una vitrina súper potente, ¿no? Está en 196 países, si no me equivoco. Entonces, que puedan ver el trabajo de nuestros actores, de nuestros es una gran fotógrafos, fotógrafas, y justamente de arte, esto que has mencionado de los actores, de toda la industria, haces algo muy interesante que es el Unifest, ¿no? La oportunidad de que se conozca la industria y se conozcan las nuevas generaciones. Ese es un trabajo con las universidades. Sí, bueno, en realidad es un proyecto de Séptimo Sello, es un proyecto que trabajamos con un equipo increíble, chiquito, pero con mucho punch. Está Tina Alcántara, que me acompaña ahora, Ana Lucía Morgan, Flavia Burelli, Cris Villalobos. Somos un equipo pequeño, pero un poco la idea de Unifest es justamente crear, ¿no? A través de este concurso, este Festival Nacional de Cine Universitario, este concurso que enfrenta de alguna manera a las distintas universidades del país, lograr que los chicos tengan un espacio donde mostrar y compartir sus trabajos, porque esa es la queja un poco que yo he escuchado como profesor y que también como alumno. De hecho, lo que me pasa a mí, hay un trabajo y hay un hecho de querer sacar adelante, pero también una cuota de azar. Adrián Sen fue porque fue mi profesor años antes y dijo, no tengo nada que hacer un viernes. Y entró y me pasó y entré a trabajar en la industria. Pero si no, ¿qué hubiese pasado con TQ? Se quedaba en tu salón y lo veían tus 20 compañeros de salón, ¿no es cierto? Claro, hay que mostrarlo. Entonces, lo que quiere Unifest es eso. Entonces, un espacio donde la industria te pueda ver. Pancho, Giovanni, Jimena, los directores de foto, de arte, sonidistas, productores, puedan ver el trabajo que se hace. Entonces, ¿qué pasa? Que cada universidad del país, bueno, hoy son 22 universidades de 18 ciudades del país, de 16 regiones, hacen un primer concurso interno. Entonces compiten la UCI, la de Lima, la Católica, la UNA de Puno, la Vallejo con todos sus campus, la UPN, la UNSAC de Cusco, la San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho. Hacen una competencia interna de la cual sale el mejor cortometraje y clasifica Unifest. Entonces Unifest es una suerte de mundial o de Copa América, donde recibes a los mejores grupos de cada una de las universidades y ya en el verano, de hecho ahora, cada uno de ellos realiza un segundo cortometraje. Y ese cortometraje, ¿quién lo va a ver? Por ejemplo, el jurado del año pasado era Giovanni, Jimena, era Pancho, era Guillermo Salmerón, guionista argentino muy capo. Este año estamos trayendo al director y fundador de Bogo Shorts, que es el festival de cortometrajes más importante de Latinoamérica. Entonces, un poco la apuesta es ayudar a aportar con un granito de arena
a construir una nueva generación de cineastas y comunicadores, ¿no? Que esta brecha que hay entre la parte educativa, académica y la industria, ¿no? Sea cada vez menor. Menor, y que ese salto al mundo laboral se dé de manera un poco más orgánica, más eficiente, y que surjan nuevos talentos, ¿no? Que es lo Claro que sí. Bueno, vamos con una última mirada. Déjame compartirla contigo. Dale. Puedo decir muchas cosas de Eduardo Mendoza. Es una persona muy apasionada en lo que hace, es un líder innato, capaz de convocar, de unir a las personas por el bien común, como es este proyecto de Unifest, ¿no? Es, creo que, de las personas más persistentes y trabajadoras que conozco, y que ha podido lograr en general todo lo que se propone, ¿no? Tiene una idea, la ejecuta, la lleva a cabo y no para hasta lograr de conseguir sus objetivos, ¿no? Es así que de la primera edición a la segunda hemos casi doblado en la cantidad de universidades, de instituciones participantes, pues debido a su persistencia, a su don de mando y a su fuerza. Solamente tengo palabras de admiración, de cariño y de profundo respeto por su trabajo. Ahí está. Bueno, Eduardo, te voy a pedir que por favor me dejes alguna frase aquí en nuestra pizarra. Wow. Siento que hemos hablado un montón y siento que pasó un minuto al mismo tiempo. A ver, ¿qué nos dejas? ¿Qué nos dejas? Bueno, y qué importante tener un espacio para que las nuevas generaciones puedan mostrar su talento, su trabajo, y es lo que hace Unifest, y que se sumen más universidades, porque así le damos la oportunidad a nuestros jóvenes talentos. A ver, ¿qué nos deja Eduardo? Dice. Ah, qué bonito. Hagamos de nuestra vida la mejor película. Ah, la mejor película posible, ya está. La firma, la firma. Hagamos de nuestra vida la mejor película posible. Ahí está. No estemos peleando, no estemos viendo las cosas negativas. Siempre van a haber momentos malos. Hay que crear los momentos buenos para que sea la mejor película posible. Eduardo, te agradezco mucho el que hayas estado aquí y sigue haciendo, sigue creando, porque es lo que necesitamos. Y qué bueno que ahora le abras las puertas a los nuevos talentos que son el futuro de esta industria. Gracias, No, Eduardo. yo más bien gracias a ti, Fátima, a tu equipo. Me ha aguantado de no lloriquear. Nada, son las entrevistas más bonitas que he tenido, te lo agradezco, de verdad. Nada, pues ya para irme sin llorar. No lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir. Muy bien, gracias. Ha sido Gracias. la mirada de Eduardo Mendoza. Chao.